¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hoy tendremos en el estudio a Guillermo Valdés. Él fue, durante el sexenio de Felipe Calderón, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una institución clave de primera línea en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Acaba de publicar este exfuncionario su libro Historia del narcotráfico en México con el sello Aguilar de la Casa Santillana. Es un ejercicio de rendición de cuentas que quienes están interesados en el tema valdría la pena que recurran a él, con expresiones, reflexiones, explicaciones que no se habían dado y que merecen ser atendidas. No se trata, desde luego, de una entrevista fácil, porque hay muchas preguntas en esta dirección que merecen respuestas puntuales y que hoy no las han obtenido. Quizá las tengamos justamente en esta conversación con Guillermo Valdés. Le invito a hablar de esta historia del narcotráfico, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón. Comenzamos. Le doy la bienvenida a Guillermo Valdés Castellanos. Me da mucho gusto, Guillermo, tenerlo aquí en Espiral. Muy buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Guillermo, usted lo conoce, fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y recientemente publica en Aguilar, Random House Mondadori, este texto, Historia del narcotráfico en México. Es un libro, Guillermo, que permite abrir la conversación que tendremos hoy por la noche. Y déjame lanzarte la primera pregunta que te sonará muy obvia, pero me es indispensable hacerla. Un libro para rendir cuentas de un funcionario público que estuvo en la primera línea justamente en la lucha contra el narcotráfico, entre otros temas, pero este fue principalísimo en tu época. Mira, no es tanto rendir cuentas, sino más bien dar una explicación. O sea, yo creo que... ¿No es lo mismo? Bueno, pues es en sentido, a lo mejor sí, pero el interés está puesto en que necesitamos entender más por qué a partir de 2008 especialmente la violencia se desata con una furia y un salvajismo inéditos en nuestro país, cuando menos en muchas décadas, quizá desde la época de la cristiandad y la revolución, no habíamos visto una ola de violencia como la que se ha vivido en los últimos años y que todavía sigue, y que por ser un fenómeno que nos tomó desprevenidos a todos, que no esperábamos, y que alcanzó unos niveles de brutalidad impresionantes, no teníamos en ese momento las explicaciones suficientes de por qué pasó. Entonces, este libro es contribuir a la comprensión del fenómeno. A ver, de los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, eres el primero que escribe su versión. No sé si después vendrán otros. Y dado que el fenómeno fue tan brutal, digamos, sí resulta interesante que tú hayas dado un paso adelante y hayas dicho, aquí está mi explicación, mi interpretación, mi análisis de los hechos. Y en ese sentido te hago una pregunta muy personal. ¿Qué lleva a Guillermo Valdés a tomar esta decisión? Pues mira, básicamente a mí me invitó el presidente Calderón a trabajar en el área de inteligencia del Estado. Me tocó vivir este fenómeno y la tarea fundamental de un centro de inteligencia pues, es comprender el fenómeno para poder controlarlo, contrarrestarlo, solucionarlo. Y la verdad es que no solo el CISEN, sino todo el Estado mexicano fuimos incapaces durante varios años de poder definir las causas y encontrar aquellas políticas eficaces. Entonces,
Para mí era parte de mi trabajo el decir, a ver, yo estuve ahí, conocí, aprendí, y pues tengo que ese conocimiento que adquirí, regresarlo a la sociedad. Compartirlo. Guillermo, estás haciendo una declaración muy importante. No contaban con explicaciones suficientes cuando empezaron a ver esa curva de crecimiento de la violencia. Así es un hecho. Es un hecho real. Es un hecho real. Se sorprendieron. El presidente Calderón se sorprendió, el CISEN se sorprendió, el ejército se sorprendió cuando vieron esa curva de mortandad crecer. Sí, era una sorpresa. Y era una sorpresa muy terrible, pero, o sea, porque era un fenómeno inédito. O sea, déjame usar la comparación de los médicos que se encuentran los primeros enfermos de SIDA. ¿No? Te sorprendes si esta enfermedad, de dónde surgió y cómo se cura. Entonces, no habíamos tenido una ola de violencia en México, no sé, por poner 80 años. Perdón que siga con la metáfora. Cuando ese médico está ahí, tiene un diagnóstico y procede. ¿Te atreverías a decir que no había un diagnóstico? No, había un diagnóstico en general sobre el problema del narcotráfico, su crecimiento, su expansión. Sin embargo, lo que no habíamos conocido como un síntoma más de ese mal general que era el crimen organizado y el narcotráfico, el nivel de violencia que resulta. Dices tú, muy al principio del libro, que las fuentes periodísticas son las que en mayor medida han ofrecido explicaciones, pero son explicaciones que tú muy rápido incluso descalificas como no teóricas, no académicas, no sistemáticas, sino periodísticas. Lo cual me lleva a mí a la hora de leer el libro a buscar otras fuentes. Y me encuentro que Guillermo Valdés recurrió sobre todo a las fuentes periodísticas. Perdón que arranque por esta contradicción, Ajá. porque no la entiendo. Por un lado dices, es una pena que solo haya explicaciones periodísticas y tus fuentes, hasta antes del 2000, o sea, digamos, entre el problema del narcotráfico en los 40 hasta el 2000, son casi todas periodísticas. Diego Enrique Osorno, Jorge Fernández Menéndez, no citas a Ravelo y a Reveles, pero están todo el tiempo presentes. A ver, dime un poco, ¿por qué no otras fuentes como las del CISEN, por ejemplo? Bueno, es que mira, ahí hay o sea, hay un problema metodológico de este tipo de estudios, ¿no? Y yo lo apunto ahí en la introducción. Y sí, efectivamente, las fuentes periodísticas tienen un valor en términos de la recuperación de eventos que son documentables y que ocurrieron. Tienen su limitación en términos de que no son un estudio académico, que no te dan explicaciones, que no te dan secuencia. Sí, son poco útiles en términos explicativos. Así es. Bueno, entonces, pero la materia prima sí está, a ver, está en ellos. Hay una muy buena materia prima en los medios de comunicación. O sea, que es el registro de acontecimientos. ¿Y es tu principal fuente? No bueno. Las conté. Ok, perfecto. O sea, son casi todos libros periodísticos. Sí, todos son libros. O sea, quitando Astorga y algún otro, No, vi muchos Astorga, en fin, un poco Bailey, casi todos son libros periodísticos. Es decir, es una forma de reconocimiento de ese trabajo. Es que mira, el asunto es cómo construyes el objeto, o sea, el fenómeno histórico. Entonces tú, para los datos, tú tienes los periódicos, tienes los documentos judiciales históricos que eventualmente pudiera alguien consultar en términos ahí de archivista. Tienes los archivos de inteligencia que no son... Que no usaste para el libro. O no los citas. Están de trasfondo. Están de trasfondo. ¿Por qué te cuidaste de no citarlos? Porque por respeto a la institución y porque no hay tradición de usar ese tipo de fuentes. Cuando leo algunos párrafos de periodistas y tú los citas, asumo que esos párrafos están bien fundamentados en tu experiencia a partir de archivos de inteligencia. Así es.
Ese es un poco O sea, la puedo estar tesis. leyendo a Jorge Fernández y asumir Jorge Fernández tuvo razón. Lo dijo el director del CISEN, que tiene más información que Jorge Fernández. Por ahí va el Muy asunto. bien, ok, entiendo bien. A ver, hay una obsesión tuya que yo comparto. Detestas las explicaciones simplistas. Dices, este fenómeno y el crecimiento de la violencia no se puede explicar por una variable. Y desde luego no se puede explicar porque el ejército entró en Michoacán en diciembre de 2006, o porque Felipe Calderón tomó una decisión, o porque los Estados Unidos tomaron otra decisión. Es un conjunto de variables. Te voy a pedir de manera muy sucinta para que luego vayamos Sí, descifrando una ok. por una, que me digas, si no hay una variable simplista, dame las principales variables que tú asumes en el libro como las causantes no del crimen organizado entre 1940 y 2000, sino entre 2006 y 2012. Las variables de la violencia, Correcto. mira, en primer lugar está lo que yo llamo densidad criminal. O sea, es decir, un proceso de crecimiento, expansión y diversificación de las organizaciones criminales. O sea, es verdad de perogrullo, pero tú no puedes tener tal nivel de violencia si no tienes miles de gentes armadas dispuestas a la violencia. Entonces, el primer, digamos, factor, la primera variable a considerar para poder entender la violencia es... Si ustedes reciben un país densamente armado y con una población muy extensa poseedora de esas armas y metida en narcotráfico. O sea, y organizaciones crecientemente fragmentadas y enfrentadas entre ellos. Entonces, esa es la primera gran variable que hay que considerar. Densidad y fragmentación. Densidad y fragmentación de las organizaciones criminales junto con el proceso de profesionalización de la violencia. O sea, todas las organizaciones que se dedican a la economía ilegal, o sea, a producir y a traficar bienes ilegales, sea drogas, personas, armas, etcétera, necesitan de la violencia como un insumo de su actividad económica, ¿no? Pero es una actividad de violencia relativamente selectiva y contenida. Y en el caso de México, hubo un salto cualitativo en el tipo de aparatos militares de las organizaciones criminales con la aparición de los Zetas. Es decir, los Zetas, tú dices, los Zetas y la línea, que es el brazo armado del cártel de Juárez, son ya profesionales de la violencia. Incluso los llamas ejército. Ejércitos Cosa que me sorprendió paramilitares, mucho. sí. Sí, no dice paramilitares, dice ejércitos. Ejércitos. Son ejércitos. El caso de Sinaloa. Creó sus propios grupos. El caso de Beltrán Leiva, que cuando todavía trabajaba para el Chapo, formó las FEDA, las Fuerzas Especiales de Arturo. Entonces, fragmentación, densidad de armamento y población. ¿Qué más? Bueno, esa es una. Segundo, tú tienes, ocurrieron varios fenómenos en el mercado, en el comportamiento del mercado de las drogas. O sea, las organizaciones del narcotráfico son empresas que se dedican a lo ilegal, pero son empresas y responden a incentivos económicos. A incentivos económicos. ¿Qué se modificó en esos años? Fundamentalmente lo que yo descubrí es que hay una disminución importante del consumo de cocaína entre 2006 y 2011. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y se crece el uso de la metanfetamina? No necesariamente. Lo que crece son el uso de drogas de receta médica, de prescripción, ¿no? Y la cocaína representa el principal ingreso de las organizaciones de narcotráfico mexicanas. ¿Se les redujo el negocio? Se les redujo el negocio al mismo tiempo que tienes más participantes en el negocio. Entonces, lo que se empezó a dar fue una serie de conflictos y de guerras entre organizaciones en donde nosotros tenemos un mapa, y está puesto ahí en el libro, de cuántos muertos había por conflictos, por ejemplo, entre la Organización del Pacífico contra la Organización de Beltrán, del Pacífico contra Juárez, del Pacífico contra Zetas. Ya citaste muchas veces el Pacífico, cosa que es muy interesante, lo quiero ver porque contigo. las otras son Zeta contra Familia, Zetas contra Golfo,
Z contra Pacífico, Z contra Beltrán, etcétera. Se están peleando un negocio lucrativo, pero en declive. En declive por la reconstrucción de la dominancia del mercado. Dos grandes organizaciones, ¿Qué más variables? el Pacífico y Z. Ahorita atendemos a profundidad esta otra variable. ¿Qué otras podrías enumerar para que podamos irnos a corte? Mira, yo creo que hay una tercera que es el que en el ámbito local, las policías locales que operaban como uno de los mecanismos de contención de violencia desaparecieron. O sea, en el momento en que fueron cooptadas por las organizaciones criminales, ya no hubo la posibilidad de que el Estado fuera un mecanismo de contención de violencia. Mencionas también la falta o la debilidad institucional como una de las razones del Estado mexicano. En este caso la debilidad está expresada en la cooptación que hicieron las organizaciones criminales de las policías. ¿Sabía el gobierno de Felipe Calderón el nivel de cooptación que había de estas policías y estas instituciones? A detalle no. ¿Lo intuían? ¿En qué nivel Intuíamos que, siempre se ha sabido que ha habido un nivel amplio de corrupción, pero no teníamos el diagnóstico municipio por municipio, ni lo que en el libro yo planteo que es la captura y la reconfiguración de esas instituciones por parte del crimen organizado. Te dejo sembrar una pregunta y me voy a corte. Varias veces insistes que fue imposible reeditar el acuerdo que había existido hasta 1985 entre el Estado y los narcotraficantes. O sea, admites que hubo un acuerdo y yo te pregunto si llegaron a considerar el acuerdo. Voy a corte y regreso. Quédese con nosotros. Seguimos en Espiral. Y hay que decir que este es un problema que se inoculó, si me permiten decirlo, no de la noche a la mañana. Fue pues una especie de cáncer que se fue creciendo y creciendo y creciendo, que no se atendió a tiempo, que no se radió a tiempo y que ahora lo que tenemos que hacer es cortar los tumores y quimioterapias y radioterapias y en fin, y vamos a sanar, sí, pero en algunas partes del país eso ha sido muy complicado. Estamos de vuelta en Espiral hablando con Guillermo Valdés. Él es exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y autor del libro Historia del Narcotráfico en México. Guillermo, nos fuimos a corte y te dejé con una pregunta. Déjame refrasearla. Página 366 del libro. Dices, por la fragmentación del poder presidencial a partir de la década de los 90, ya no era viable un acuerdo nacional o general entre el narcotráfico y el Estado. Aquí no nos dicen que no era viable un acuerdo por razones morales o por razones éticas o por razones incluso estratégicas. Hay una imposibilidad material. Claro. Yo te quiero preguntar si el gobierno del presidente Felipe Calderón en algún momento consideró la posibilidad de regresar al status quo de 85, un solo interlocutor que organizara todo el crimen organizado. No, ni siquiera se llegó a discutir la posibilidad, o sea, no estaba dentro de los escenarios el poder hacer ese, o el plantear un arreglo, un pacto con estos señores. Muy bien. A partir de esto, necesito regresar a una reflexión que tú hacías. Yo llegué a ver estas cifras sobre el número de muertos, por cierto, hay quien las discute mucho, provocados entre distintas organizaciones. Tuve oportunidad de hacer la pregunta incluso al secretario Poiré en aquel entonces, porque el 60% de las muertes se explicaban por un pleito entre la Organización del Pacífico y otra organización. Si a esto le sumamos que instancias como Stratford Intelligence o que periodistas como Charles Bowden empezaron a argumentar que en realidad no es la lucha contra las drogas, sino la lucha por las drogas, y que la Organización del Pacífico fue la gran triunfadora del modelo. Es decir, que empezó en Tijuana a pelearse y terminó en Monterrey ya como dueña de la plaza. Hoy si uno habla en Tijuana con la gente, hoy si uno habla en Monterrey con la gente, hoy si uno habla en Juárez, pueden estar equivocados, ¿eh? Sí. Pero la gente te dice así en la calle, la paz llegó cuando el Chapo se hizo de la plaza. Viene la pregunta obligada.
no se acabó el problema de la fragmentación y acabó el sexenio en realidad con un solo interlocutor, un problema latente con los Zetas y un problema latente con la familia, pero en realidad el Chapo sí se volvió ese interlocutor de 1985. Pues mira, habrá que ver realmente la evolución, o sea, porque todavía no acaban todos los conflictos, siguen. Pero la frontera está en paz, ¿no? Básicamente Tijuana, sí, Juárez. Tijuana, Juárez, Matamoros, Reynosa, territorio Chapo hoy. ¿Es cierto? Mira, yo llevo 2 años sin hacer el seguimiento puntual de la evolución de los conflictos. Mi tesis es, hubo esta confrontación como la primera, o sea, como la... Tú me preguntabas originalmente por las causas de la violencia. Yo creo que obedecen a este fenómeno en términos generales económico de una guerra entre ellas, en donde cuando yo salgo quedan 2 grandes organizaciones. Perdón que siga, pero es que estoy siguiendo la lógica de tu pensamiento. El negocio declinó. La fragmentación se vuelve un problema y entonces hay incentivos para que una organización trate de ganarle a las demás. Sí. Resultado, una organización le gana a las demás. Sí. Y el gobierno del presidente Felipe Calderón comenta en varias ocasiones que es la organización menos peligrosa, que es la organización menos violenta. ¿Hay algún nexo entre estas dos reflexiones? Mira, yo no he oído o sea, yo no comparto, o sea, y las estadísticas están ahí, que tanto Zetas como Pacíficos son igualmente salvajes y brutales en términos de violencia, ¿no? Entonces, el Estado, en términos de coherencia, nosotros atacábamos igual a uno y a otro. O sea, las insinuaciones que se hacían era de que había un cierto pacto del gobierno para dejar que el Chapo... No, era otro. El argumento que se daba era, vamos por los más peligrosos y luego nos seguimos con el Chapo. Ese era el argumento que se daba. Se manejó a partir de 2011, sí. Los más brutales en términos de muertes de 2010, 2011, fueron los Zetas y se hizo... No está en tus documentos. Tus documentos dicen que el Pacífico produjo más muertos que los Zetas. De acuerdo. Por alguna razón que no está puesta en el libro, se decidió trabajar contra Zetas. ¿Por qué? Yo, te insisto, entrevisté varias autoridades. La obsesión con los Zetas, para mí no alcanzaba a justificarse. Y por esto me atrevo a preguntártelo hoy, porque todos los datos indicaban que era más peligroso en la otra organización. Porque las Zetas habían hecho una derivación, una diversificación del modelo criminal. Ya. O sea, los Zetas no solamente estaban en el negocio de la exportación de drogas, sino que ellos fueron los que abrieron todo el tema de la extracción de rentas sociales. Trata de personas, migrantes. Migrantes, extorsión, secuestro. Entonces había un daño mucho mayor a la sociedad por la violencia que ejercían los Zetas, no solo en términos de homicidios contra bandas rivales, sino por este efecto fundamental de afectación gravísimo a la sociedad. Guillermo, los Zetas es el último capítulo del gobierno de Felipe Calderón, pero hay un capítulo que tú relatas muy bien y es el pleito dentro de la banda del Pacífico. Beltrán Leiva versus el Chapo. Así es. No son fuentes confiables, perdóname si las uso, pero al mismo tiempo son fuentes. Los recados que se dejaban entre una banda y otra indicaban de los Beltrán Leiva mucho enojo porque el Chapo le estaba filtrando información de su ubicación, sus posiciones al gobierno. Y hay quien se atreve a decir que esta es una de las razones que incrementó la violencia entre los Beltrán y el Chapo. Que en efecto, el momento que los Beltrán sintieron que el gobierno de Felipe Calderón protegía al Chapo, ellos recrudecieron la lucha. Está en casi todas sus mantas, está desde luego en la muerte de uno de sus líderes más importantes. Te pregunto, ¿no se equivocó el gobierno en la manera como se hizo de información y luego la usó contra la banda opuesta? ¿No favoreció a una banda por hacer este uso de las filtraciones? No, yo creo que lo mismo hacía Beltrán. ¿Les filtraba información sobre el Chapo? Por supuesto que filtraba pero información. Pero los Beltrán acabaron desmantelados y el Chapo no. ¿Será que la información de los Beltrán no era buena? No, lo que pasa es que, mira, habrá que hacer el análisis de a fondo
de las afectaciones que se hicieron al cártel del El Chapo Pacífico. estaba bien y los Beltrán ya no están, ¿no? Los Zetas ya no están. A ver, no, bueno. No, hoy sabemos quién está vivo y quién no, ¿no? Mayo Zambada vivo, el Azul vivo, Sí, pero el Chapo Nacho vivo. Coronel no está vivo. Porque se peleó con el Chapo y esa es No, una información no que tú tienes. necesariamente. No, esa información. A ver, la gente de Nacho Coronel en Colima, en Guadalajara decían, nos cayeron cuando No, nos pero- peleamos con el Chapo. No, eso es falso. Yo creo que sí. Seguía aliado con el Chapo. No te sé decir. Ya. Vamos a uno de los temas que me deja con mayor inquietud. Le escuché en algún momento al procurador Chávez decir, a propósito del tema de derechos humanos, que no había otra forma de enfrentar el cáncer que estaba viviendo el país, y creo que Felipe Calderón coincidía Sí. con esa metáfora, que operar de inmediato. Sin embargo, el bisturí, el escarpelo con el que operaron, estaba corrupto, echado a perder. Y aquí regreso al diagnóstico. Guillermo, cuando te sentaste en la oficina del CISEN, ¿sabías, no que la sociedad tenía un cáncer, que las herramientas con las que contaba la federación estaban echadas a perder? Es que, a ver, es un juicio muy, muy general. O sea, hay partes del Estado que están corrompidas, que participan, pero yo creo que el Estado tiene reservas y áreas que no están ¿Hablas de la federación o de los órganos locales? De ambos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir que el CISEN es una institución fundamentalmente limpia. Sí, ahora está poco en campo, ¿no? Está poco en campo, pero es una gran recolectora de información. ¿Pero qué dirías de las policías de Tijuana, de Juárez? No, bueno, a de nivel, las policías a nivel estatales local, de Chihuahua? a nivel local es bastante deprimente. No sé si es triste. cierto, pero me lo contaban en Juárez. Cuando llegó el gobierno federal con el ejército a Juárez y en una noche cesaron a toda la policía, al día siguiente la policía local estaba siendo recontratada por la policía estatal. Sabrás tú si sí es cierto Pues o sí. no, pero me suena tan creíble. ¿Por No, qué es- esa policía local de Juárez trabajaba con el cártel de Juárez? Era la línea. Claro. O sea, lo que son los Pues sí. Zetas para el Golfo eran, esa policía local Sí. era el brazo armado. Los profesionales con charola. Los contrataron en la tarde el gobierno estatal. Sí. ¿Se podía dar una batalla como la que se Por dio eso- con estos instrumentos, con este escarpelo O sea, y este bisturí a ver, corrupto? es que la batalla se dio fundamentalmente con fuerzas federales. Por eso entró el ejército de manera masiva y por eso se aceleró la construcción de la Policía Federal. Y por eso se plantea en 2008 el acuerdo por la seguridad, la justicia y la legalidad. O sea, porque yo lo platico ahí en el libro, cómo fue el proceso de que al finalizar 2007 nos damos cuenta de que hay que reconstruir toda la cadena institucional en materia de seguridad y justicia del Estado. Y tienes que hacer los dos procesos, es que no puedes. No tienes alternativa de no actuar en contra de este proceso Perdón de que, violencia. que vuelva a la metáfora. Tu paciente tiene cáncer, Pero- lo tienes que operar, pero tus instrumentos están podridos. Es que no todos los instrumentos están podridos. Pero muchos de los que usaste no sabías cómo estaban y acabaron estando No, podridos. es que usas los que crees que están limpios y empiezas a trabajar y a limpiar y al mismo tiempo vas preparando otros bisturís. ¿No fue este uno de los problemas que generó violencia? No estoy diciendo no es la única explicación, pero haber utilizado instrumentos inadecuados porque no existía diagnóstico. Pero ¿en qué término, o sea, en qué sentido pudiera eso generar más Mira, violencia? te cito a Charles Bowden. ¿A quién? A Charles Bowden, que es este periodista estadounidense. Sí. En realidad lo que ocurrió no fue la lucha contra las drogas, sino la lucha por las drogas. Y la pistola que usaron los criminales para ganar esta batalla fue el Estado. Es decir, utilizaron a la policía para dispararle a la banda de junto, a la autoridad, Bueno, al a ver, no, gobernador, pero- es decir, al Estado mexicano. Sí. Para ganarle la batalla al otro. No se dispararon entre sí, por eso siempre hay policías metidos en las distintas disputas. Sí, pero la Entonces, política perdón. del Calderón no estaba utilizando las policías estatales y municipales.
para nada. Más bien, nuestro conflicto con muchos gobernadores fue el que no hubiera esa disposición a depurar policías municipales. Metes la mano al fuego por el Ministerio Público Federal, metes la mano al fuego por el Ejército, metes la mano al fuego por la Marina, metes la mano al fuego por la Policía Federal, por todos estos instrumentos federales. En términos generales, sí. No Sí. por todos los elementos de todas esas instituciones, pero básicamente yo sí apuesto por la voluntad y la disposición de decir, vamos en serio a limpiar esto. Muy bien. Déjame irme a corte y voy a invitar a Raúl Benítez, que Perfecto. durante buena parte del sexenio anterior, y bueno, esa ha sido su vida profesional, se dedicó a analizar desde distintos ángulos el problema, le ha dado una buena leída a tu libro y me acompaña también para Perfecto. conversar en una suerte de conclusión con esta entrevista y te agradezco Muy mucho bien. de nuevo que estés aquí con nosotros. Seguimos en Espiral, quédese con nosotros. Gran parte del problema que está viviendo México es que se enfermó la institucionalidad pública en materia de seguridad, se envirularon, digamos, algunas policías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es sacar los virus de esos organismos. Y para sacar los virus hay que renovar a las policías. El día que tengamos en cada estado una policía confiable, eficaz, y una procuraduría confiable y eficaz, que la gente diga, yo sí le confío a los policías de mi estado, ese día vamos a resolver definitivamente el problema de la seguridad pública en México. Policías confiables, que trabajen para nosotros, no para los delincuentes. Pero seguimos hablando con Guillermo Valdés y le he pedido a Raúl Benítez, amigo, querido, estudioso del tema desde hace muchos años, que nos acompañe en este último bloque para que la entrevista tenga distintas miradas. Veo que tienes muy señalado el libro con tus etiquetas. Raúl, después de darte la bienvenida, te pido que tomes la palabra. Y si tienes observaciones, comentarios o preguntas a Guillermo, tienes tú todo el Claro que derecho. sí. Gracias, Ricardo, por la invitación. Felicidades, Guillermo, por esta gran obra. Bueno, yo quiero empezar por la parte de mercadotecnia, ¿no? A mí no me gusta la portada. O sea, me imagino que te lo habrán ya señalado, ¿no? Un billete de 500 pesos con la cocaína ilustrando el escudo nacional. Yo sé que es para atraer la venta, etcétera, etcétera, pero bueno, a mí en lo particular no me gusta. Guillermo, yo te felicito, es un esfuerzo de síntesis y que presentas una gran historia del narcotráfico, pues muy bien procesada, que hace falta tenerla así de analizada. Tenemos historiadores que lo han hecho con mucha curiosidad, tú lo citas, a Luis Astorga, etcétera, a Fernández Menéndez, a mi colega Mónica Serrano, etcétera, pero a mí me da la impresión de que tu libro le falta la otra parte de la historia, la otra parte de la historia de cómo el Estado respondió. Porque, por ejemplo, tú hablas de la cooptación del Estado, usas las teorías que hablan de que el Estado es penetrado por el narcotráfico y luego se reconfigura. Y hablas que eso sucede en las partes donde predominan las organizaciones criminales en el nivel local y algo en el nivel estatal, no todo en el nivel estatal. Pero pones como mucho más puro al gobierno federal. Yo coincido. Hay una parte sana del Estado y una parte descompuesta del Estado. La parte sana está más ubicada en lo federal, la parte más frágil y más penetrable está en el nivel local. Pero yo no puedo entender cómo, si esa parte federal está sana, se dejó gestar todo eso que estaba pasando en los niveles municipales. Hay muchas cifras que se manejaron desde, por ejemplo, las cifras rojas de municipios y distritos en riesgo del IFE cuando iba a haber elecciones. Luego se hablaba de que de los 2.460 y tantos municipios del país, 300 estaban pues cooptados sus presidentes municipales y todo por el narcotráfico. Se hablaba casi del 10% en términos territoriales del país muy penetrado por el narcotráfico. ¿Cuál sería la pregunta, Raúl? La pregunta es, a Guillermo, por ejemplo, no se menciona nada a la iniciativa Mérida, hay muy poca mención del Ejército y la Armada. La Marina.
Sí, la Marina hizo un trabajo de inteligencia sobresaliente porque combinaba la inteligencia con lo operativo. ¿Por qué dejaste esos elementos? Esa parte, ¿qué pasa con eso, Guillermo? Mira, fue básicamente por el diseño de la obra. O sea, a mí me interesaba centrarme en dos temas, que era cómo explico la violencia y el tema asociado a la violencia para mí es, por un lado, el mercado, como lo estuvimos hablando, pero por otro lado, la otra parte de la tesis es que estas organizaciones criminales se hicieron tan poderosas y tan violentas por la debilidad institucional. Entonces, para mí eran los dos temas centrales que había que analizar del periodo reciente del gobierno del presidente Calderón, el tema de violencia y el tema de reconstrucción institucional. Pero prefieres no quise juzgar No, lo que pasa es que yo no quería que fuera esta una obra cuyo estructura fuera decir, miren, esta fue nuestra estrategia, los 4 o 5 componentes, y ir explicando cada una. O sea, hacer una obra, digamos, como un libro blanco del sexenio en términos de presentar y Lo dices, defender esta no es la estrategia. versión oficial. Sí, pero así debes es. tener alguna valoración sobre Bueno, el papel jugado por la Armada, pues, por el Ejército. Si hubiera más tiempo podría reconstruir mucho. Digo, porque por ejemplo el tema de la relación con Estados Unidos es un tema muy amplio, muy complejo y en el que creo que se avanzó mucho, se plantearon nuevos retos, se abrió, digamos, nuevos puntos de conflicto. O sea, en términos generales creo que hubo un avance muy importante en términos de comprar el discurso y de compartir la tesis de que es un problema en la que Estados Unidos es corresponsable. Ese es un mérito del Yo gobierno creo que es Calderón. un mérito, pero traducir el discurso a acción y a práctica de que la corresponsabilidad, todavía hay un trecho, se avanzó en algunas cosas, en otras no se avanzó, ¿no? Pero pues son temas que se podrían desarrollar posteriormente, ¿no? Raúl. En la parte analítica del libro, Guillermo, al final, tú usas la palabra directa cáncer, o sea, hay un cáncer. El presidente Calderón la usó en uno de sus primeros discursos a principios del año 2007 y dijo, precisamente necesitamos recurrir a Estados Unidos porque está tan avanzado el cáncer en el cuerpo que abrimos y el diagnóstico que estamos observando que necesitamos ayuda externa. Necesitamos ayuda externa primero porque el fenómeno es binacional y transnacional y en segundo lugar los recursos del Estado son limitados. Incluso ahí él hacía referencia de que, y yo concuerdo con este diagnóstico, muchos aparatos del Estado del área de seguridad no estaban preparados para esta guerra. O sea, la inteligencia en el pasado en nuestro país se hacía para fines políticos, para perseguir guerrillas muy mal financiadas, muy focalizadas y chiquitas en estados, y de repente se enfrentan con un monstruo de 1000 cabezas en otras partes del país, en el norte, en ciudades, peleándose con un armamento que nunca se había visto en manos privadas en el país, y entonces pues te queda corto tu capacidad y luego sabes que además está infiltrado o muy infiltrado en algunos lugares los gobiernos estatales, las policías estatales y numerosos gobiernos municipales. El CISEN no estaba preparado para dar la batalla. Mira, el CISEN, tiene que quedar claro, el CISEN nace y deliberadamente lo dejan fuera del tema de la inteligencia contra el crimen organizado. O sea, por los antecedentes de la DFS, que había sido un actor fundamental en ese pacto informal entre Estado y narcotráfico. Aunque desde 85 se vuelve el crimen organizado tema de seguridad nacional. Sí. Eso es una cosa rara. Pero ¿no? bueno, lo que pasa es que en el diseño que hacen después de la desaparición de la DFS, Jorge Carrillo, Jorge Tello, etcétera, crean el CISEN como órgano de inteligencia civil y crean al mismo tiempo, un par de años después, el Centro Nacional contra las Drogas en la PGR, El CIEDO. que es Centro. que es el órgano donde se va a generar la inteligencia contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Porque lo que temían y no querían era que el Centro de Inteligencia Civil volviera a tener ese vínculo. Y en ese sentido, el CISEN estuvo prácticamente fuera de la generación de inteligencia contra crimen organizado, que era responsabilidad de PGR.
Ahora, en la PGR hoy funciona el CENAPI, que es específicamente Fue la para, evolución para del crimen centro. organizado, Sí. pero yo creo que el CISEN, cuando nace ya como tal en el 89, 90, todavía está muy impregnado de lo político, y el narcotráfico es colateral solo cuando hay narcopolítica, ¿no? Entonces ahí es donde hacen sus alarmas rojas. Ahora, el tema es de un concepto de inteligencia para la seguridad interna y seguridad entendida de opositores. Hoy Nunca deberías- opositores armados con esas capacidades, ¿no? Hoy el CISEN a tus ojos debería estar lejos de este problema. No, yo creo, y fue donde se ubicó el CISEN a partir del sexenio pasado, porque se hubo que participar, digo, no podía estar ajeno ya en la dimensión que adquirió desde el problema, en la construcción de inteligencia a nivel estratégico. O sea, al CISEN no le toca la inteligencia táctica y operativa para andar detectando narcotienditas o movimientos de líderes del narco o la búsqueda del Chapo. Esa no es tarea del CISEN. La motricidad gruesa del fenómeno, entonces. La inteligencia estratégica, entendida como pues, las tendencias, la evolución, los movimientos estratégicos que hace el crimen organizado, la visión de conjunto. Tercera pregunta. Guillermo, por ejemplo, respecto de las Fuerzas Armadas, el cuestionamiento es, se sobreusaron, se sobrecalentaron, en algunos casos hay reclamos de derechos humanos, en pocos casos hay también evidencias de corrupción con el narcotráfico, etcétera. Por supuesto, medido en el nivel macro del Estado mexicano, eso se minimiza a casos contados y en proporción al tamaño de las Fuerzas Armadas no son muy significativos. Pero se dice, en las Fuerzas Armadas se dice mucho, tenemos que salir de eso. Pero no pueden salir, porque, pues, ¿cómo las sustituyes? Así es. Y la Armada de México, por el contrario, entró en el 2007, estando fuera, ingresa teniendo una ventaja sobre el ejército, que es la forma de su despliegue territorial. La Marina mueve comandos especiales y los regresa, no se despliega con las unidades donde los militares pueden ser corrompibles, porque están físicamente viviendo en un lugar. Pero el tema de las Fuerzas Armadas, te quiero preguntar, desprendido de este análisis, ¿cuánto tiempo tienen que seguir en esto o hasta cuándo van a ser rotadas o sustituidas por una fuerza civil para que regresen a sus labores profesionales? Pregunto, ¿regresarán algún día? Pues yo quisiera pensar que sí. A ver, aquí tenemos un problema, que es, tienes un crimen muy extendido, con mucha presencia geográfica, con mucha capacidad de daño, con mucha capacidad de control de instituciones y de territorios, y no tienes fuerzas confiables a nivel local para contener y revertir ese proceso. Un ejemplo para dimensionar esto. España tiene, para una población de 45 millones y un territorio de 500,000 de kilómetros cuadrados, 160,000 policías nacionales, más tiene policías autonómicas, etcétera. Pero vamos dejándolo. México tiene Policía Federal 36,000 para 2 millones de kilómetros cuadrados y 115 millones y un crimen organizado. Entonces, mientras no tengamos una policía de 100, 150,000 gentes, en la combinación que ustedes gusten de federales y estatales, el ejército y la marina van a tener que estar. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar el ejército? Necesitas, si le sumamos fuerzas estatales, 250,000 policías eficaces, Certificados. certificados. Tú mencionas en el libro que la historia de la delincuencia organizada no puede entenderse cabalmente sin su compleja relación con la sociedad de la cual es parte. Y si el narcotráfico también se explica por la pobreza, por la cultura de la legalidad, o la falta de esta, por la estructura corporativa o política. Lo acabas diciendo, por cuestiones de tiempo, no puedo tratarlas. Perdóname que abuse de esta declaración. Lo mismo le pasó al gobierno del presidente Felipe Calderón. Por cuestiones de tiempo, ese tema siempre lo mandó al final. ¿No te parece que eso fue también un error? No hablo el del libro, sino el del gobierno de Calderón. Mira, yo creo que no fue olvidado ni
desatendido por completo. Yo creo que sí había... No hay una política de juventud directa, no hay una política en zonas marginales. No. Había Hasta después de Lomas de Salvarcar en Juárez, Hubo ahí empieza a Chihuahua, ver. ahí ya, empieza a ahí- ver. pero es 2010. No, pero ¿no? desde antes empezaron programas como la Escuela Segura, se crearon 300 centros de tratamiento y adicción de drogas, que no es menor. O sea, yo creo que hubo el esfuerzo, habrá que evaluarlo. Por supuesto que muy probablemente haya sido insuficiente. Y marginal. Pero no creo que haya sido completamente marginal, porque, por ejemplo, también el presidente daba la cifra de la cantidad, no recuerdo la cifra exacta, pero la matrícula universitaria creció 4 o 5 puntos porcentuales de 26 a 30. Hubo creación de alrededor 90 centros universitarios tecnológicos, en fin, había acciones que de alguna manera venían a completar esta visión, pero... Raúl, te cierras tú. Yo tengo una pregunta hablando de esto de la sociedad, Guillermo. Siempre en el ámbito de la academia y de la sociedad civil, el gobierno de Calderón no gustó. No gustó porque había una cerrazón informativa de la cual tú no eras parte, porque yo me acuerdo que tú ayudaste a convocar al primer debate nacional en el 2010, en agosto del 2010, que fue además un éxito comunicativo tremendo, pero el IFAI se cerró, por ejemplo. El IFAI le pusieron el candado de cláusula de seguridad nacional en la época de Fox, y luego ese se abusó de él, para lo cual los análisis ya no tenían de dónde sacar. Las averiguaciones previas se volvieron... Usábamos la prensa. Y luego tú te encuentras, por ejemplo, con 2 o 3 consultoras de los Estados Unidos, que tú ya les mencionaste antes, que hacían inteligencia, que tenían acceso privilegiado, por ejemplo, a la PGR. Entonces encuentras muy buenos reportes, pero que tú como mexicano no podías tener ese acceso. Y tú te vienen y te entrevista un americano y te dice, no, es que ya en la PGR me dieron estas estadísticas, ¿tú qué opinas? Le digo, pues, si ya te las dieron a ti, yo no tengo nada que opinar porque no las conozco. Se nos acaba el tiempo. Yo celebro que nuevamente Guillermo Valdés salga a dar explicaciones. Me gustaría ver que otros funcionarios de ese gobierno las dieran, pero con Raúl me siento en la sensación, o me quedo con la sensación, de que no había ánimo explicativo, Guillermo. Pues mira, hubo un ánimo explicativo, yo creo que insuficiente, claramente insuficiente. Yo creo que perdimos la batalla comunicativa, eso creo que es un hecho. Pese a que el presidente Calderón informaba y creaba narrativa, etcétera, creo que el otro dato a considerar es que fue todo el sexenio un debate muy politizado y muy partidizado. Desde la presidencia. Y también desde muchos opositores. O sea, se quería llegar al juicio, Calderón es el culpable de la violencia y el responsable, y no entender el problema en muchos interlocutores. Yo vi los spots de 2009 del PAN y más bien se decía que los opositores... Por eso te digo, fue un diálogo... Esa fue la campaña de Germán Martínez. Por eso, pero fue un diálogo, o sea, fue un debate, yo insisto, muy politizado y muy partidizado, ¿no? Que no permitió realmente profundizar y a veces parecía un diálogo de sordos, ¿no? Pues yo por eso quise decir, ahí está, vamos a despolitizar. No sé tú, pero me quedo con la satisfacción de encontrarme con un texto propio de una democracia. Es un buen libro. Mira, a Calderón lo que está señalando Guillermo es muy interesante, lo de la comunicación. Le pasó exactamente lo mismo a Zedillo con la guerra zapatista. Perdió la guerra. O sea, cuando el ZLN usó el Internet masivamente, el gobierno se quedó así. El gobierno de Calderón no esperaba esa reacción de los medios en su contra, aunque en encuestas el presidente siempre tuvo apoyos muy arriba. Se nos va el tiempo. Yo pregunto si era el presidente el que tenía que jugar de vocero y no jugar con un vocero, que siempre faltó hasta que llegó Paré, pero se nos acaba el tiempo. Simplemente diría, la democracia saludable son estos textos los que ayudan a hacer historia, los que ayudan a corregir errores. Supongo que no va a ser fácil enfrentar estas entrevistas y sin embargo, Guillermo, celebro tu hombría,
tu valentía para estar enfrentando a la opinión pública con respecto al desempeño de una función como la que tuviste, tan importante. Creo que en efecto cumples con la misión, dejas una memoria para reducir los errores hacia adelante de los funcionarios públicos. Muchas felicidades. Y luego no sabes cómo te agradezco que nos hayas Pues acompañado. al final de cuentas es un ejercicio de transparencia esto. Sin duda. Análisis y Sin duda. transparencia. Nos vemos la próxima semana aquí en Espiral, mismo horario, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.